Bien, retomando con el tema antihipertensiva, habíamos quedado en los bloqueantes beta-adrenérgicos, habíamos visto la clasificación en beta bloqueantes no cardioselectivos, beta bloqueantes cardioselectivos, beta bloqueantes cardioselectivos con propiedades vasodilatadoras propias y beta bloqueantes con acción adicional a la beta bloqueante, como puede ser el carvedilol, el labetalol, etc. Habíamos visto los mecanismos propuestos del efecto antihipertensivo de estas drogas, si bien no está definido aún, pero se postulan entre ellos a que reducen el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque reducen tanto el volumen sistólico como la frecuencia cardíaca por bloqueo de receptores beta 1 cardíacos, inhiben la secreción de renina a nivel renal también por bloqueo de receptores beta 1 y también se postula una acción a nivel del sistema nervioso central. Acá simplemente lo que habíamos visto eran distintos ejemplos de cada una de las categorías que mencionamos y cuáles son las contraindicaciones del uso de beta bloqueantes en pacientes hipertensos. Están contraindicados totalmente en pacientes con bloqueo auriculoventricular o con bradicardia menor a 50 latidos por minuto en reposo, o aquellos que tienen una hipotensión menor a 100 milímetros de mercurio, en aquellos casos de asma bronquial grave, en diabetes tipo 1 mal controlada, en hipotiroidismo y en algunos casos de depresión grave. Bien, entonces, ¿cuáles son los usos de los beta bloqueantes en hipertensión? Se van a utilizar principalmente en hipertensión con estado hiperkinético asociado, es decir, con alto gasto cardíaco y taquicardia. Hipertensión en cardiopatía isquémica, es decir, en pacientes que sufrieron infarto agudo del miocardio y que son hipertensos, están indicados. Hipertensión asociada a migraña, a glaucoma y también una cosa importante en el caso del uso de los beta bloqueantes es que pueden asociarse con otros antihipertensivos como pueden ser diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas de receptores angiotensina 2. Hay estudios que han demostrado que revierten la hipertrofia ventricular izquierda y particularmente son empleados en pacientes hipertensos de edad inferior a 40 años. Otro grupo de fármacos antihipertensivos son los bloqueantes de canales de calcio. Es decir, en general, a pesar de que uno, y lo vamos a ver, los podemos dividir a predominio vascular o cardíaco, en realidad todos ellos, todas las drogas que están en esta categoría van a inhibir la entrada de calcio a través de canales de calcio voltaje dependiente. Entonces, de acuerdo a la naturaleza química, se los divide en aquellos que son del tipo dihidropiridinas, como la nifedipina, la amlodipina, o aquellos bloqueantes cálcicos como el diltiazem y verapamilo, que corresponden a bloqueantes cálcicos con predominio de bloqueo de calcio a nivel cardíaco. El efecto hipotensor se debe a su capacidad de relajar el músculo liso arteriolar y, por lo tanto, a disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles son los fármacos más usados como antihipertensivos? Dentro de las dihidropiridinas de segunda
generación se encuentra la amlodipina, la felodipina y la nicardipina. En realidad acá el que más se utiliza es la amlodipina. Y para preparados de liberación sostenida, el diltiazem y el verapamilo, que como dijimos es a predominio de bloqueo de canales de calcio cardíaco. Se ha observado que el efecto de estas drogas es mayor en ancianos y es como que tiene un efecto de mayor protección frente a accidentes cerebrovasculares en esta población. Por el contrario, se observa una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes hipertensos tratados con estos fármacos. Y en los pacientes de raza negra se observa una respuesta hipotensora equiparable a la que se obtiene con diuréticos y mejor que la observada con inhibidores de la enzima convertidora, con los ARA2 o bloqueantes beta-adrenérgicos. La población negra es particularmente resistente al efecto hipotensor de los IECA o de los ARA2. Y el efecto antihipertensivo de los bloqueantes de calcio, al contrario de lo que acontece con el resto de los fármacos antihipertensivos, no se ve interferido por la administración concomitante de un antiinflamatorio no esteroide, y esto es importante porque en general a una determinada edad se da el empleo simultáneo de este tipo de drogas. Dentro de los bloqueantes alfa-adrenérgicos, que creo que ya habíamos visto este tema en sistema nervioso simpático, habíamos visto que los bloqueantes de receptores alfa-adrenérgicos como el prazosin, el terazosin y en definitiva el urapidil producen un efecto hipotensor que está mediado por receptores alfa-1 vasculares, ¿sí? Y el efecto es muy pronunciado, con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta porque se puede producir hipotensión postural, es decir, al cambiar rápidamente una postura, por ejemplo, cuando uno está acostado y se levanta rápidamente, ahí puede ocurrir esa hipotensión postural, o con lo cual la titulación del fármaco se da gradualmente. Bueno, el efecto adverso más común de los alfa bloqueantes es la aparición de la hipotensión, principalmente de índole postural, ¿sí? Que aparece con la primera dosis, y también puede cursar con cefalea, marea y síncope. Por el otro lado, estos bloqueantes alfa-adrenérgicos tienen un perfil metabólico neutro, es decir, que no van a modificar ni los niveles de glucosa plasmática ni los niveles de triglicéridos. Dentro de los antihipertensivos de acción central tenemos a los agonistas alfa-2 como la clonidina, guanabens y la alfa-metildopa, que es un fármaco que se va a transformar en alfa-metil-noradrenalina y es en definitiva la alfa-metil-noradrenalina la que va a ejercer el efecto antihipertensivo. Como les dije anteriormente, estas drogas ejercen su efecto antihipertensivo a nivel del bulbo raquídeo, estimulando por un lado la descarga vagal, con lo cual aumenta los niveles de acetilcolina a nivel cardíaco, con lo cual vamos a tener disminución de la frecuencia, de la fuerza de contracción y de la velocidad de conducción auriculoventricular, y por el otro lado disminuye la actividad del sistema simpático a nivel vascular. Ambos efectos van a llevar a un efecto antihipertensivo. Bien, como efectos adversos tenemos sequedad de boca, sedación, puede haber depresión y hipertensión de rebote. Es decir, cuando dejamos de dar el fármaco antihipertensivo podemos llegar a tener
un efecto hipertensivo pero de rebote. Y por último, que no son fármacos que se van a usar en el tratamiento crónico, sino en casos agudos, ¿sí?, de picos hipertensivos, son los vasodilatadores, que pueden ser arteriales como el minoxidil y la hidralazina, venosos o mixtos como el nitroprusiato de sodio. Bueno, situaciones que se van a favorecer el uso de determinados fármacos antihipertensivos en vez de otros. Por ejemplo, los diuréticos tiazídicos son preferidos en los casos de hipertensión sistólica aislada, es decir, en pacientes ancianos, en casos de pacientes con insuficiencia cardíaca, además de ser hipertensos con insuficiencia cardíaca, y en aquellos hipertensos de raza negra. ¿Por qué? Porque tanto los inhibidores de la enzima convertidora como los ARA2 son menos eficaces y también los antagonistas cálcicos. Los bloqueantes beta se prefieren cuando, además de el paciente es hipertenso, tiene concomitantemente angina de pecho o ha sufrido un infarto agudo de miocardio, etc. Antagonistas cálcicos también son preferibles en la hipertensión sistólica aislada, en pacientes con angina de pecho, en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, en pacientes con aterosclerosis, en embarazo y también en hipertensos de raza negra. Los inhibidores de la enzima convertidora obviamente es uno de los fármacos de primera elección y aparte son muy útiles cuando concomitantemente el paciente tiene insuficiencia cardíaca, disfunción del ventrículo izquierdo, nefropatía diabética, hipertrofia del ventrículo izquierdo, proteinuria o microalbuminuria, fibrilación auricular o síndrome metabólico. No se pueden usar en hipertensos de raza negra. En paralelo, los ARA2 también están indicados en esas situaciones y aparte, un efecto adverso muy frecuente cuando se trata de los hipertensos con IECA o en cualquier otra patología es la tos seca. Entonces, cuando el paciente no los tolera, la alternativa son estos ARA2. Bien. Hipertensión en el embarazo. La hipertensión arterial complica entre el 5 al 15% de los embarazos. Afecta tanto a la madre como al hijo y continúa siendo la mayor causa de morbimortalidad maternal y perinatal en el mundo. Entonces, la detección precoz de factores de riesgo maternos, pregestacionales y gestacionales es la base para identificar esta enfermedad y prevenir las complicaciones graves. La hipertensión en el embarazo se va a definir como un valor de la presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y de diastólica igual o mayor a 90, es decir, más o menos igual que en un paciente normal, sin una paciente sin estar embarazada. Una presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio se asocia a un aumento de la morbilidad perinatal, siendo un mejor predictor de resultados adversos durante el embarazo que el aumento de la presión arterial sistólica. La hipertensión arterial grave se define como una sistólica mayor de 160 y o una diastólica mayor o igual a 110. Y la hipertensión arterial grave sistólica se asocia con un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular durante el embarazo.